amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a Radio Uruguay, bienvenidos a La Máquina de Pensar. ¿Cómo andan? Llegamos al viernes, llegamos a, el último día de diciembre. No estoy diciendo una gran novedad, la deben haber dicho todos los que estaban antes que yo, pero bueno, lo vamos a repetir, 19:02, con Juan Cora en controles de emisión, manipulando los controles de la máquina, y con Gustavo Germán en la puesta a punto. Ayer estuvimos conversando, ya lo saben, sobre Blade Runner con Jesús Alonso Burgos. Es un hombre que escribió el libro Blade Runner, lo que Deckard no sabía, del año 2011, y hoy no tiene nada que ver, pero bueno, sí, yo sé que él es un gran admirador de Blade Runner, y de última podemos hablar algo de eso. Vamos a darle la bienvenida a Ramiro Sanchís. ¿Cómo andás, Ramiro? Hola, Pablo, ¿cómo andás? Ramiro Sanchís, primero que nada, hay que decirle felicitaciones. Gracias. Por haber ganado el primer premio en los premios anuales del MEC, en lo que se debería llamar el Premio Nacional de Literatura, en la categoría de narrativa édita, por tu novela El Orden del Mundo. Que estuvimos hablando en este mismo programa sobre ella. Sí, pero no el año pasado. No me acuerdo. A mí, viste que Facebook te recuerda a los... Sí. ¿No? Por lo menos a mí me lo recuerda. Capaz que fue en 2014 mismo. Ah, claro, Puede ser, sí. Pero estamos el 30 de diciembre del 2016 y hoy Facebook me dice que el 30 de diciembre del 2015 Ramiro Sanchís vino a hablar sobre el gato y la entropía. Ah, mira, un año exacto. Un año exacto. Es una gran coordinación que estuvimos haciendo en La Máquina de Pensar, tratando de... Bueno, ya queda fijo para el año que viene. Claro, tratando de seguir, digamos, en la estética tuya de las ucronías, de los universos alternativos. Entonces hay un 30 de diciembre, ¿no? Perfecto. En el cual Ramiro Sanchís está siempre hablando de uno de sus últimos libros. Me lo voy pensando para el año que viene. Entonces. La verdad que no me acuerdo. El Orden del Mundo sí, me acuerdo que hablamos de él. Sí, yo sé que vine. Y eso fue hace 2 años. Claro, desde el 2014. Claro, pero no, capaz que como en realidad nunca traje muchos ejemplares y alguna vez me volvieron algunos y no me acordaba cuándo te lo había dado a vos. O sea, como no es un libro que acá en realidad no estuvo. Bueno, ¿de dónde fue editado? En Bolivia, en La Paz. Ese fue el que de Bolivia. Claro. Yo lo leí primero en el Kindle, me acuerdo. Exactamente. Y después me trajiste el libro. Exactamente. Creo que te lo traje incluso después del programa. Porque yo vine con ejemplares, después conseguí más. Sí, es muy posible. Y bueno, pero gran alegría, ¿no? Sí, me por imagino, supuesto, ¿no? Me imagino, ¿no? Porque si se quiere, por un lado habías tenido muchas ediciones, pero en el parte de premios literarios, por lo menos aquí en Uruguay, no. De hecho, tenía menciones. Había tenido una mención en el concurso de banda oriental. En el Lolita Rubial. Con una especie de juntada de 2 textos que después a la larga se publicaron por separado. ¿No era un libro de cuentos? Eran 2 cuentos, pero uno largo y una especie de novela corta que después se publicó digital, y el cuento anda por ahí en varias antologías. Y eso fue una mención. Y después saqué otra mención en el del MEC con La vista desde el puente. Ah, como edito. Ahí está. Narrativa edita en 2013, porque había sido 2011 la edición. Y había sacado un fondo concursable también. Pero eso es todo. Es cierto, Perséfone salió. No, Perséfone no, algunos de los otros, el de cuentos. Ese salió con un fondo concursable y salió en 2010. Claro, ese también lo leí, ese libro de cuentos. Sí. Igual es muy difícil decir leí todo Sanchís. Yo creo que nadie, mi amigo Juan Manuel Candal en una época había leído todo, pero creo que ahora está medio atrasado. Porque la producción es muy grande, pero digo, no siempre publicás acá también. Por eso digo, tampoco es difícil decir leí todo Ramiro Sanchís, porque salen libros en distintos lados. Sí, lo más que creo que publiqué más en Buenos Aires que acá, o sea, con editoriales alternativas y pequeñas, ¿no? De hecho, este año, antes de publicar Verde, había publicado uno que se llama Las Imitaciones, que había salido también en Buenos Aires. Así que sí, lo vi acá, ese no. No, porque también acá vinieron los pocos ejemplares que se pudieron traer, los dejé en librerías y correcto. Lo bueno es que puedes decir, se agotó. Claro. Claro, eran 20, pero bueno, se agotó. Impresionante. Pero acá hay libros igual en el organigrama, todos los libros de Ramiro Sanchís, tienen un organigrama atrás que es ahí lo que pasa que en Verde lo que la movida, la jugada fue meter los cuentos también, cómo se relacionan entre sí. Entonces hay un montón de títulos. De cuentos, malos recuerdos de Tiago Pereira, poeta. Eso es un cuento, claro. Bueno, yo no lo tenía ni ahí, claro. No, claro, de hecho están algunos de los otros. Pero, o sea, los cuentos que están ahí son los cuentos que están publicados en algún lado. O sea, son todo lo que es ahí es edito, pero normalmente ponemos las novelas. No quiere decir que sean todas novelas, hay novelas y cuentos. Exacto. Igual es
es medio complicado mantener ese organigrama con los cuentos, yo me pierdo un poco. Es muy difícil. Entonces creo que se vuelven las novelas. ¿Y los vínculos están dados por qué? ¿Por Federico Stahl, que es el protagonista? Sí, en principio vos vas rastreando en qué se diferencian cada Federico de otro Federico. Sí. Y entonces eso te permite armar una serie de divergencias. O sea, por ejemplo, el Federico... ¿En qué parte divergió? Claro, el Federico del Orden del Mundo y el de esa novela, por ejemplo, se separan en su historia estoy inventando, a los, yo qué sé, 12 años, mientras que el Federico de Perséfone y el de El gato y la entropía, estoy inventando, se divergen a los 25. ¿No? Pero en general no es tan así, no hay un solo punto que se separa, me parece. Hay trampa cuando son ucronías. Ucronías en el sentido pesado, o sea, con la vista del puente, el punto de divergencia con la historia real es 1813, ahí no había nacido. Claro. Entonces ahí se hace un poco de trampa, pero en principio... Tengo en alguna parte de mi disco duro un Excel que tiene esos datos. Mirá vos. Y entonces lo pensaste, yo me acuerdo cuando hablamos la primera vez, yo creo, de Perséfone. No, ahí no tenía nada pensado de eso. Lo fui sistematizando a medida porque vos en ese momento, yo me acuerdo de una pregunta que te hice y vos decías, no, puede o no ser, porque... con respecto al realismo de Uruguay, no sé qué, del Cordón, no sé qué, ellos eran glam rock, no sé qué, un grupo de glam rock, y vos decías, no, pero no necesariamente es en esta, ¿no? Lo tirabas como hipótesis, puede ser. Que en ese momento creo que todavía no se me había ocurrido entrar a jugar con, o sea, para el 2009 probablemente mi plan era indagar en el mismo personaje en un sentido realista del término, o sea, un personaje con una biografía estandarizada, vamos a llamarlo así. Luego se complicó, pero... Bueno, aclaremos porque digo, seguramente muchos lo saben, pero otros muchísimos no, que Ramiro Sanchís en su proyecto tiene siempre el mismo protagonista, o uno de los principales personajes son siempre los mismos. En concreto, el protagonista se llama Federico Stahl, pero claro, como empezaste vos con esa idea de seguir el mismo personaje, obviamente eso puede constreñir. Sí. ¿No? Uno imagina, digamos, hacer, yo qué sé, toda la carrera de un escritor con el mismo personaje. François Truffaut lo hizo con Jean Donuel, ¿no? Yo creo que es más común de lo que parece, pero vos lo que decías, hacías un paréntesis, decías, no, si hay historias alternativas, y si hay ucronías, y hacemos tiempos paralelos, no importa que haya mucho Federico Stahl. No, es que al final, en principio, Federico Stahl termina siendo un nombre. O sea, el personaje puede variar, el sentido estricto del término. El personaje como biografía, o como identidad, como personalidad. Pero como temperamento varía. Hay como una especie de variación entre algunos, digamos, extremos, y variación menor pero también depende de justamente ese punto de divergencia. Eso no lo puedo calcular. No puedes calcular, no. En realidad es un alter ego de Ramiro. Básicamente algunos están más locos que otros. Es un alter ego, no, también está el tema, una bastante, digamos, constante en vos también, del tema de las drogas de diseño, drogas artificiales, que también eso alteran las conductas, y ahí, ahí hay otra excusa para que Federico Stahl varíe su conducta. La gran mayoría, si contamos los cuentos, si lo pensamos con este sistema de los puntos de divergencia, son puntos de divergencia que están en el 2004, 2005. Entonces, si uno piensa que más o menos la identidad de una persona se termina de forjar en la adolescencia o algo así, en ese sentido casi todos son el mismo. Casi todos. El de la vista del puente forzosamente no. No, pero incluso, ya te digo, yo me acordaba que cuando dijiste lo de Perséfone, yo te hablaba acerca del glam rock, no sé, fines de los 90, y me dijiste, bueno, pero puede ser otro Montevideo alternativo. Claro, en realidad me estaba haciendo el listo, o sea... Sí, no, estabas tratando de abrir un poco más la cancha, ¿no? Ahora no constreñirte al realismo. No te digo que reniego de Perséfone, porque tiene cosas que las he seguido usando como punto de partida de historias. Bueno, está Puntapiedra ahí todo. Sí, no, eso ya estaba antes, pero Perséfone es prácticamente una novela Clef, o sea, hay muchos personajes que aparecen muy secundarios y no tanto, que de algún modo derivan de mi experiencia, o sea, ¿no? Si algún Federico Stahl es mi alter ego o se parece mucho a mí, sería ese. Ah, correcto. También aparecen ahí varios personajes que después, por lo menos en El gato de la entropía, en otros más aparecieron, el amigo y todo. Sí, Rexhorn, el que le diseña las drogas, todo. Entonces esos vuelven y siguen volviendo, lo que estoy corrigiendo ahora están. En esta última que acabas de editar, bueno, y en El orden del universo obviamente estaba Federico Stahl. Sí, pero ahí no hay música, o sea, ese Federico nunca tocó, o sea... Eso es un Federico alternativo que nunca... Es alternativo en relación al de Perséfone, porque, a ver, en Perséfone en algún momento hay una historia en que él se queda en Uruguay,
tiene una relación, se termina esa relación y medio deprimido empieza a tocar. O sea, deja de escribir y empieza a tocar. En cambio, en El orden del mundo, en Verde y en otras, eso no pasa y entonces él en El orden del mundo se va a Estados Unidos. No tiene un grupo de rock. No, se vuelve un académico, pasan otras cosas y termina en una isla de basura. Pero Sí, me acuerdo que en esa novela que sacó el primer premio, había como una especie de leitmotiv, era la enumeración. Sí, las listas, estaba, ¿no? Claro. Las listas, hacer lista, enumeración, así, que es un recurso un poco riesgoso para la narrativa porque puede cansar, ¿no? Y aparte porque apostás ahí en las listas, en hacer una enumeración caótica, infinita, como la de Borges, por ejemplo, se apuesta mucho a la sonoridad del lenguaje, ¿no? A la parte poética. Sí, que no siempre se logra. A mí las listas me gustan, entonces tiendo a incorporarlas. Alguien dijo en algún momento peyorativamente que lo que yo hacía eran todas listas, pero bueno. Y lo peor de todo fue que fue un jurado, y no puedo dar más detalles. Bueno, pero en el caso del orden del mundo sí había muchas listas. Sí, el tema pero de las se ve que al menos a los 3 jurados del MEC les gustó. Y aparte había una tensión en cuanto a que es el problema de las enumeraciones caóticas, ¿no? Claro, bueno, hay un libro muy bueno de Eco, que en realidad no es de Eco, es de como un equipo coordinado por él, que es de estas colecciones como Historia de la Belleza. Historia de la Faldad. Sí. Ahí va, este se llama El vértigo de las listas, y hay como una especie de clasificación de las listas según qué tan caóticas, qué tan... Bueno, el ejemplo de algo no caótico, pero sí transracional, en el sentido que no rompe un esquema epistemológico, es la famosa lista de la enciclopedia china de Borges, que cita Foucault, ¿no? Claro, aquello de los animales se dividen en embalsamados, que de lejos parecen moscas, pertenecientes al emperador, perros, entonces incluidos en esta clasificación. Claro. Entonces, bueno, que acaban de romper el jarrón. Exacto, el del jarrón me acordaba que era muy gracioso. Bueno, y entonces tu última novela es Verde, donde das un volantazo, si se quiere, con respecto a la anterior que leí yo, ¿no? El gato de la entropía. Sí, ¿no? Estás mucho más novelita, digamos, ¿no? O sea, más novelita, no, en el sentido que está más armada en un relato más convencional. Por eso. O claro. Más dentro de lo que uno piensa que es una novela. Mirá, yo en algún momento tenía esta idea de de escribir algo de terror. O sea, venía el año pasado muy copado con Tomás Ligotti. No sé si lo habíamos hablado, capaz que sí, porque ¿no? Es un escritor de algún modo padre de lo que se ha dado en llamar el New Weird, que es como un género contemporáneo siglo XXI del horror, que me interesa mucho, y especialmente este autor Ligotti, también un discípulo de Lovecraft, si se quiere. Y el año pasado, por varias razones, agarré y me conseguí varios libros de Ligotti. Yo había leído muy poca cosa. Y de hecho me lo habían recomendado por allá por el 2011-12, había leído un par de cuentos, me había gustado, pero en el año pasado como que hice un clic especial y me leí casi todo lo que hay. Y entonces dije, bueno, no sé, como ese impulso de querer hacer algo. Pero yo lo comparo con cuando un músico escucha algo de ese copa y quiere hacer un cover, Sí, de acuerdo, sí. Y entonces, bueno, para hacer algo en esa línea, y me propuse escribir una novela de horror. Entonces, cuando uno escribe algo que de entrada lo piensa dentro de un género, tiende a ser más narrativo, ¿no? Y bueno, le hice un borrador, lo corregí, armé otro, y en algún momento, pensando justamente que tenía esa cualidad más narrativa, si se quiere, más de relato, o lo que fuese, comparado al menos con El gato y la entropía o con El orden del mundo, se la pasé a mi amigo y escritor Rodolfo Santulo, que si algo tiene su narrativa es justamente esa carga de la más que de la prosa sorprendente, más que eso, la estructura bien armada de un relato. Sí, él está jugada, digamos, esa estructura más eficaz de tratar de contar una historia. Contar bien una historia. Digamos, no es sin fijarse mucho en las palabras, pero de tratar de... No, digamos, que esas palabras estén al servicio de esa estructura, ¿no? Y eso es lo que él hace muy bien y yo no. Entonces se lo vos, por ejemplo, no, pero digo, vos decís que no estás narrando, pero vos narrás también. Lo que pasa es que es inevitable. Cosas de reflexiones o de... ensayística. No, o simplemente abrir y hablar de otra cosa y derivar las digresiones, ¿no? Esa que me gusta mucho desde Pynchon y a mí me gusta mucho ese tipo de cosas, no tanto lo narrativo, pero en esta novela quería así acercarme un poco a eso de lo narrativo, o quedó así, y en algún momento dije voy a seguir desarrollando esto. Entonces, como no es mi fuerte, se lo pasé a alguien que sí es su fuerte, y bueno, hizo Rodolfo una lectura, me fue enseñando algunas cosas, y en base a lo que él me dijo y otras cosas que me dijo la editora, Estefanía Canalda. A mí me gustan cuando las novelas se vuelven casi colaborativas. Sí, que se iba a salir en Fin de Siglo. Sí, porque Fin de Siglo en algún momento tenían justamente la intención de editar en Uruguay El orden del mundo,
antes del premio y todo esto. Pero al final, charlando, preferimos un inédito, ¿no? Claro. Y tenía justo esto y lo estaba trabajando. Y cuando se confirmó fue que hice... A mí me gusta mucho la idea de así como a veces, yo qué sé, algunos músicos solistas o jazzistas o lo que fuese, solistas de rock, por ejemplo, Sí, o jazzistas, ensamblan un grupo para algo que quieren hacer. Para un disco en concreto. Exacto. Sí, Me gusta la idea de colaborar. Y acá siento que colaboré con Rodolfo, colaboré con Estefanía y bueno, y también la correctora de la editorial a su manera también. Entonces, tiene algo como de novela de colaboración y creo que me gusta trabajar así. Lo individual cada vez me va resultando una cosa como no necesariamente interesante. Me gusta, por ejemplo, Las Imitaciones, que es esta novela que te digo que había publicado hace a mayo o abril en Buenos Aires. También había un borrador, a mi entender, ya más o menos redondeado. Y con el editor de esa editorial resolvimos trabajarlo un poco más y bueno, muchas sugerencias del editor fueron las que terminaron dando lugar a capítulos que se largaban o partes que se acortaban. Y también el resultado fue, si bien supongo que no hasta el punto de decir que es una novela escrita por dos personas. No, pero lo escribiste con un lector. Exacto, ahí va. Sí, y por eso esta novela... Un lector, digamos que alguien que te vaya diciendo, mira, acá prometes esto, pero no lo lográs del todo. Que te dé un feedback, digamos, y que no te diga que está todo bien. Y que ese lector también de algún modo esté pensado de acuerdo a lo que querías armar. O sea, por ejemplo, yo vuelvo mucho a Brian Eno, que es uno de mis músicos, o no músicos, diría el favorito, y bueno, Eno para lo que quiera hacer, llama a este, llama a aquel, y graba, y luego con eso que le graban arma algo. Entonces, bueno, me parecía que Rodolfo era como una persona muy indicada para un proyecto de estas características. No, y es algo que yo creo que falta, me parece a mí, digo, es una idea que yo tengo en la industria editorial uruguaya, digamos. Nosotros cuando vemos los escritores yanquis, los libros que vienen de Estados Unidos, y qué bien que escriben todos, pero esa gente tiene editoriales donde trabajan escritores que no figuran en el libro, pero intervienen con, digamos, con ese feedback que estamos diciendo que levanta el texto, ¿no? En ese sentido, por más que ahora capaz que es más programático de mi parte, pero yo siempre tuve suerte. En el caso de La Vista desde el Puente, por ejemplo, creo que la novela sería bastante peor si no hubiese tenido algunas sugerencias de Marcela Saborido, que es la editora en Estuario. Ahí va, y bueno, lo mismo acá con Estefanía, que es la editora de la parte de narrativa de Fin de Siglo. O sea, sé que quizá no es lo más común, pero yo debo decir que tuve suerte en ese sentido porque trabajé con editoras. Sí, yo normalmente no es lo más común. Normalmente lamentablemente se aceptan o no se aceptan, y de hecho he visto otros libros. Creo que Alter Ediciones, que está Leonardo Cabrera y atrás y todo, creo que se propone justamente trabajar así. El libro de cuentos que habían sacado con Cavallo estaba trabajado un poco en ese sentido. Aparte, digo, esto que estamos hablando, no todos los escritores son afines. Bueno, muchos la mayoría diría que son reactivos, no se pueden meter en mi no sé qué. Yo ponía el ejemplo de un escritor chileno que nunca me acuerdo el nombre, pero me impactó tanto que sé que me olvidé el nombre, de que él editó una novela en Chile porque quería sacarla porque como ya había salido en Gallimard en francés originalmente, ¿no? Dice, pero le quería poner el último capítulo. O sea, en Francia salió sin el último capítulo, en Gallimard, y bueno, le pareció notable. Qué extraño. ¿No? Porque es una lectura. Sí, pero es sorprendente la intervención ahí, digamos. Bueno, hay gente que quiere que no le toque ni una coma, yo qué sé, yo no soy así. O sea, o fui derivando, nunca fui 100% así y ahora soy mucho menos así. Por mí, justificame por qué querés sacar esa coma. Exacto, sí, a mí me pasó, yo la saco. Saqué un libro de cuentos en Argentina, que eso fue una gran experiencia, de que alguien te dijera, todos bien, pero para mí estos dos están por fuera por tal cosa. Sacalo. Y le saqué, y pone otros, en fin. Bueno, este es el blues de Blade Runner, que realmente es... a mí me gusta más el otro tema, Memories of Green, pero bueno, es súper conocida esta música porque Blade Runner, supongo yo que a esta altura, aunque hay mucha gente que no la ha visto, y supongo que Ramiro Sánchez, que está aquí para hablar de Verde, la estuviste viendo, te gusta... La vi la volví a ver hace pocos días. ¿Es la mejor película de ciencia ficción o no es? Hay que dejar 2001 de lado, entonces sí. No, porque Ricardo Ruiz, el columnista nuestro, decía que para él es la
1. Entonces cuando dice la 1, uno piensa, ¿y 2001? Por eso, pero es como los Beatles, a veces hay que pensarlos aparte de las clasificaciones. Pero ha ido, yo creo que Blade Runner ha ido creciendo y escalando y creciendo y creciendo, o sea, el tiempo ha hecho que alguien pueda decir, por ejemplo, como Ricardo Ruiz, para mí es la 1. Bueno, capaz que como la literatura o el cine no son certámenes, pero es obvio que está entre las 5 o 10 mejores, tiene que estar. O sea, sí, no solo de ciencia ficción. Sí, vos decís de cine en general. Sí, claro. O sea, y dentro de ciencia ficción, sí, hay 5 películas que son esenciales y Blade Runner es una de ellas. Claro. Yo pondría 2001, Alien. O sea, Ridley Scott metió 2. Sí, qué suerte, ¿no? Y después no metió más. No, y aparte, quizás en cine policial también, porque es de cine de género negro, claro. Sí, claro. Bueno, en el caso de Verde, hablemos de Verde y no hablemos de Blade Runner, aunque para mí en Verde encontré muchas alusiones, increíblemente en la contratapa Santuro habla de Ballard y habla de Lovecraft. Obviamente Lovecraft es el más evidente, más claro, ¿no? Pues es que la referencia a Ballard, cuando yo no le iba a discutir a Rodolfo, yo no la tenía. Pero y después una académica argentina, Noelia Pistoia, que fue la que la presentó en Buenos Aires, ella decía algo similar, y otra gente también me lo ha dicho, y muchos me lo han llegado como a explicar en términos de lo del paisaje como lacustre y esa cosa inundada, de que remitiría al mundo sumergido. Verde, el color, o sea, el tema del calor. Y la regresión, viste que en el mundo sumergido está todo ese tema de que las iguanas y van siendo como cada vez más primitivos. Y la gente empieza algunos empiezan a tener como regresiones y los tienen que abandonar. Entonces al final y empiezan a tener sueños muy, muy salvajes. Yo soy muy fan de esa novela, pero si algo quedó, eso sí fue inconsciente. Lo de Lovecraft no, lo de Lovecraft está ahí. Yo lo de Ballard no me lo había visto, pero claro, pensándolo así, sí es cierto, puede ser, porque aparte del tema de que hay unos enfermos al final, enfermedades. No, y la idea de que el esquema de Ballard es hay una catástrofe, puede ser exterior o interior, y los personajes en lugar de tratar de escapar de eso, terminan abrazándolo. Claro. ¿No? Es el esquema de Crash, es el esquema de la isla de cemento, por poner a los que no son tan ciencia ficción, ¿no? Ni hay que hablar la sequía o el mundo de cristal. O sea, en el mundo sumergido, el protagonista termina contra todo sentido común en vez de yendo hacia el norte, va para el sur. Va para el sur. En un mundo donde la gente frente al agua estaba algunos teniendo regresiones. Claro, como a un temperamento. A Ballard le gustaba mucho. O sea, el salvajismo. O sea, es el de los británicos que son súper reprimidos y civilizados frente a los salvajes. Bueno, a Ballard le gustaba mucho la idea de la ley filogenética, eso de que tenemos en nosotros recapitulamos todas las etapas de la evolución. La filogenia reproduce la ontogenia. Ahí va, al revés, la ontogenia reproduce la filogenia. La ontogenia reproduce, exactamente. Que está, o sea, desde el punto de vista biológico está probado que eso es una perogrullada. ¿Ah, sí? Sí, no funciona. O sea. Yo me quedo en el liceo eso. No, pero no es cierto. Digo que uno pasa de embrión, va pasando por distintas etapas, el embrión, el feto, no sé. O sea, hay algo que se constata, pero no es así, no es una ley, digamos, ¿no? O sea, hay un libro de Stephen Jay Gould que habla un poco de eso y se llama Ontogenia y Filogenia, justamente. Y es un gran libro de está en el borde entre la divulgación y lo técnico. O sea, vos lo lees y decís, ¿qué es esto? Pero bueno, está comprobado que no es así. Digo, comprobado no, está muy desestimada la idea. Pero a Ballard le gustaba mucho y lo pone por todos lados. Entonces está esa idea de que a la medida que el entorno se fue pareciendo más al de la época de los dinosaurios, todo empieza a regresar hacia el cerebro reptil, ¿viste? Todo eso así. Sí. Bueno, y la primera prueba son los sueños salvajes. Exacto. Y las iguanas empiezan a aparecer reptiles. Sí. A mí me encanta esa novela. Los impulsos sexuales también, ¿no? Todo eso. Y en el caso de Verde hay una... No, yo te decía que de Philip K. Dick porque... no sé, en la primera mitad de la novela empiezan a hablar del imperio, no sé qué, no sé cuánto. Bueno, eso sí. Y ahí como un imperio que no existió, o que ya, o sea, la idea de una civilización que... Claro, en la primera parte de la novela es un juego de niños, que hay dos niños que juegan a tener un imperio y salen a pelear con espadas y eso. Eso lo hacía yo de niño, es una cosa medio autobiográfica. Y en la segunda mitad de la novela, si se quiere, ya es otra cosa y ahí se parece más al... Pasa que Dick usaba la idea esa del imperio nunca tuvo fin, ¿no?
Pero bueno, el imperio no tuvo final, sí, claro, algo así, ¿no? La idea que vivíamos todavía en los tiempos del Imperio Romano, esa era parte de su experiencia mística. Claro, de su experiencia sensorial. Él decía que vivíamos en el segundo siglo del imperio, pero que todo había sido transmutado, digamos, sí, él a nivel decía sensorial. Que vivíamos, no me acuerdo del año exacto, pero en el 70 sí, tipo en el 76, algo así. Y que el tiempo desde el año 70, vamos a poner el año 74 y 1974, en realidad era como una especie de Matrix, ¿no? Una especie de ilusión. Exacto. O sea, Matrix le copió de eso. Sí, totalmente. Sin duda. La idea de que vivimos en una ficción hecha por los medios, no sé qué, no sé. Una de las cosas que realmente no se hablan tanto de Matrix es que hay en algún momento Morpheus le explica a Neo que la matriz está hecha para que siempre sea 1999. Sí, ¿no? que entonces, sea en el 99. Como que entonces que de algún modo, y esto también es también lo saca de Dark City, que de algún modo tienen que estar metiéndose con los recuerdos de los en un loop, quedan en un loop dando vueltas, ¿no? En Matrix se ve que es más amplio, pero siempre es 1999, 1999. No, pero se habla del 99, aparte sí, que dicen, tiene que ver con la llegada del 2000. Claro, Morpheus le dice, vos pensás que estás en 1999, pero en realidad no están así. Y siempre me gustó esa idea, porque es muy de lo que dice Dick. De la novela esta de Dick, que es Sivainvi o Valis en inglés, al final tiene como una especie de compendio de fragmentos filosóficos, ¿no? De lo que Dick escribía, de la exégesis, y uno dice que esa entidad del imperio, lo que fuese, hace cambiar las cosas en apariencia para dar la idea de que el tiempo ha pasado. Claro, ¿no? claro. Cambia de moda, en fin. Exacto. Él decía que, ahora me estoy acordando, creo que era el 73, creo, pero bueno, puede ser 74, porque 1900 años después cae Nixon, y eso es lo que para él marca. Y entonces eso marca de que el sistema falló, entonces ¿no? Se vio, y aparte se abrió una grieta y se ve. Y es el momento en que él tiene esa experiencia mística, que ve un rayo rosado que le da información y él tiene una experiencia, o sea, hay una experiencia real biográficamente constatable en su vida que lo cambia para siempre. Que le traen un delivery de la farmacia a la muchacha y ella tiene el signo de un colgante con el signo del pez y él lo mira y hay como un resplandor rosado alrededor y bueno. Y ve la realidad que sería que estamos en el año 74, que nunca evolucionó. Y dice que él empieza a ser de algún modo sustituido o poseído por un romano, ¿no? Sí, por un cristiano, digamos, que huye de los romanos. Un cristiano primitivo. Un cristiano primitivo que huye de los romanos, sí. Bueno, pero no, en verde se habla una y otra vez del imperio, cuando el imperio estuvo, cuando el imperio hay una recurrencia y yo me recordaba de esa y también la idea de no solo de... Eso viene de otra novela mía que se llama Ficción para un imperio. Que capaz, puede ser. No sé si estaba muy buena la tapa, me acuerdo. Sí, de Naus, un dibujante de entrerriano. Sí, creo que te la di. También están otros cuentos y en otros lados. Es una idea recurrente, sí, que obviamente la saco de Dick, ¿no? Sí, bueno, digo, de Dick. También la idea de que, hubo un imperio, ¿no? De que estaba... Y estamos en las ruinas de ese imperio. O que desapareció y nosotros no sabemos nada de él. Por ejemplo, la Atlántida. Entonces hubo un gran imperio, desapareció, y bueno, pero el hecho de que haya desaparecido los restos no quiere decir que no haya existido. Claro. Y que no se haya generado cultura, en fin. Otro mundo alternativo, si se quiere, ¿no? Otra forma de mundo alternativo. Sí. Eso está en verde. Lo que pasa es que generalmente los lectores siempre encuentran cosas que por su manera de leer las resaltan, y que a veces no es lo que uno como escritor ha querido resaltar, ¿no? Sí, no te parecía lo más destacable. No, es que eran como, en un momento yo pensé, pero el imperio desapareció, y de hecho estaba terminando, digo, no se habló más del imperio, y ahí vuelve. Ahí vuelve al final, pero por otro lado. Sí, digo, está presente, supongo. Memories of Green es el tema que nos estaban brindando, obviamente es la banda sonora de Blade Runner y tiene que ver con Vangelis, el gran Vangelis que hizo esa banda musical, esa banda sonora que no está en la siguiente de Blade Runner, ¿no? O sea, la que se va a estrenar el año que viene, ¿no? Sí, que ya están los avances. El teaser o el no sé, hace poco hablaba con alguien de por qué con Ryan Gosling. Sí, por qué Vangelis no tiene como el prestigio de otras figuras, ¿no? Y para mí la banda sonora de Blade Runner es insuperable. Es muy buena, sí. Y sin embargo, hay gente como que Vangelis lo tiene más, quizá por otras cosas que ha hecho. Por los carros de fuego. No, por cosas más como New Age, ¿viste? Pero... No sé. Ahora nos fijamos y en el tema de la banda sonora, la música de Blade Runner,
él, le pasa lo mismo que con la película, hay como 7 versiones. Sí, mira, hace poco justo descargué 8 versiones. Sí, que incluso te van cambiando el orden en que aparecen los temas. Habría que ver cuál es el lanzamiento original. Porque hay una que tiene 3 discos, por ejemplo. Exacto, ¿no? Y ahí tiene de todo tipo de música a partir de incidental, lo que sea. Claro, lo que uno termina recordando son los clásicos, Blade Runner Blues, esta que acabamos de escuchar, los créditos. Sí, bueno, los créditos, eso lo han usado para los deportivos. Ese es el final. Para el 50% de los programas deportivos de este país. Y la introducción también, ¿no? Y está One More Kiss, Dear. One More Kiss, sí, esa es la única canción, digamos, más... no, y esta es que escuchamos ahora, que es extraordinaria, ¿no? Es muy buena. Sin embargo, lo que tiene Blade Runner, en eso se puede aparecer a tu... Estoy pensando ahora en lo de el orden del mundo, ¿no? El tema del detritus, el tema de la aglomeración, el tema de llenarlo, una especie de barroco de derivas y de derivas y de derivas. Ahora estoy pensando en Blade Runner porque esta persona que estuve hablando, Jesús Alonso Burgos, dice en su libro que no es casualidad que no haya una versión definitiva de Blade Runner. A mí me parece genial eso. Que está en permanente cambio, constante, como una especie... Obviamente hay interés comercial, ¿no? También, bueno, ¿no? pero... tuvo 3 lanzamientos la película. En el 82 funcionó, después en el 92, después en el 2002. Hay un corte que no fue no fue comercial, que es el que motivó el corte theatrical, que es el que tiene la narración originalmente hubo una especie de muestra para gente nacional, ni siquiera eso, que no sé si llegó a qué difusión. Entonces, bueno, esto no se entiende el final, no hay cosas que no sabemos que van, queremos un final feliz, y eso fue lo que motivó el corte más difundido. Y luego el Director's Cut del 92, creo que es, y a partir de ahí hay otros cortes. A mí me encanta que no haya una obra terminada o redondeada, final, definitiva. Y vos, por ejemplo, tu libro, si lo vas a reeditar acá, otro libro, bueno, vos lo lees y lo cambiás y lo corregís todo, o incluso puedes sacar la mitad de un capítulo. Porque obviamente en la corrección está la distancia, ¿no? Cuanto más distancia uno tiene en el texto, más lo ve como si lo hubiera escrito otro. Para mí es una novela sola que estoy escribiendo, o sea, que tiene estos avances, capítulos o lo que sea. Entonces todo está como a un nivel de cambio susceptible. Entonces ahora estamos viendo capaz que sale El Orden del Mundo en 2017 en una edición uruguaya, y ya no va a ser el mismo texto que la edición boliviana. Y en otros casos que he vuelto a publicar, sobre todo con cuentos. Tengo algunos cuentos que han sido publicados, ponerle en 3, en 2 revistas y una antología o algo así, y son versiones completamente distintas. O sea, completamente no, es el mismo cuento, pero que va cambiando, va cambiando. Va cambiando, digamos, el proceso de escritura, no es que cambie la historia. No, de hecho, el primer párrafo del Orden del Mundo y el primer párrafo de Verde son el mismo. O sea, hay una pequeña diferencia, y a partir de ahí sigue la novela por otro lado. O sea, me gustan esos juegos, el proceso, me interesa más todo eso que tiene que ver con cómo se escriben los libros o cómo va avanzando un proyecto que en los resultados. O sea, el proceso me interesa mucho. Ahí mencionaste en el inicio, yo había pensado a Jacques Cousteau en la enciclopedia, y al final también se retoma esa enciclopedia. Sí, que de hecho al final terminan yendo al Amazonas, básicamente. Sí, eso es otro rasgo, digamos, la manera simple de decirlo, que es un rasgo autobiográfico. O sea, bueno, yo pensé que en este año salieron 2 libros uruguayos, 2 novelas con Jacques Cousteau, hablando de Jacques Cousteau. ¿Cuál es la otra? Tesoro de Regerman. No la leí. Donde no solamente habla de Jacques Cousteau, obviamente habla más en extenso, ¿no? Sino que dice que era un estafador, en fin, una serie de cosas. Sí, yo no quiero escuchar eso. No, puede ser. Son muy duras las cosas, sí, pero que era que vendió la idea de que el fondo del mar se puede ir a vivir, cuando en el fondo del mar no hay un desierto, no hay nada. No hay nadie que viva, ni pescados. No sé, Regerman no es así. No, pero por eso le enganchó el tema del mar, digamos. O sea, él le modificó su vida haber visto a Cousteau. Puede ser, a mí definitivamente me la modificó. O sea, por eso una de mis películas favoritas también es la Life Aquatic. La del mundo. La vida, en inglés es Life Aquatic. La de Anderson. Claro, de Wes Anderson. De Wes Anderson. Que es toda una con gran... Bill Murray, es una gran parodia. Sí, homenaje, crítica, como quieras llamarlo. No, lo que sí es cierto, que me parece que para mucha gente de mi generación, como el famoso recurso que teníamos 4 canales, ¿no? En la tele, y bueno, y el 10 creo que era, bueno, ponerle que fuera el 10,
y pasaba al mundo de Cousteau y Cousteau en el Amazonas y eso era lo que se veía eso, no me acuerdo qué era. Sí, en todo el mundo lo miraba. Ahora, sí. digamos, no existe, no puede tener el mismo impacto un documental porque lo ve el que quiere, o sea, pero en ese momento con pocas opciones, yo creo que mucha gente estaba como fija en la pantalla viendo eso y yo era uno de ellos, o sea, yo era chico, que tendría 8 o 9 años, y hasta el punto que me acuerdo que habían salido en los kioscos los fascículos de no sé qué enciclopedia, y el primero me acuerdo que venía con una maqueta para armar del Calypso, el barco de Cousteau, y yo no la pude armar, me la terminó armando mi abuelo, o sea, tengo muchos recuerdos muy lindos de todo lo que tiene que ver con Cousteau. Yo grababa, no sé, en ese momento no tenía VHS, existían, pero en mi familia no lo teníamos. De hecho teníamos tele blanco y negro, estamos hablando del año 86, 85, y me acuerdo que grababa en cassette el audio de los capítulos. Y lo escuchaba. Qué gracioso, porque aparte en el doblaje estaba... Era horrible. Pero no, Cousteau hablaba como un francés, claro, hablando... Era ridículo. Porque como hablaría, supongo yo, en inglés también, ¿no? Con el acento. Entonces, no sé cómo era el doblaje en inglés. Claro, al pasar... No, en inglés mismo, hablaba sí. él, digo yo. Claro, pero esos capítulos no sé si venían de un original en francés o qué. Sí, pero lo doblaban con acentos franceses. Claro, eso es muy ridículo. Era una cosa muy fantasmagórica, pero que tenía que ver con esa... Claro. Bueno, Bueno, y sí, a mí me impactó muchísimo, me hizo interesarme por muchas cosas a partir de ahí y me siguen interesando. O sea, una de mis momentos, como llamarlo de revelación o de impacto, si se quiere, fue a través de uno de estos libros de Cousteau, descubrir que el fondo del mar, eso de lo que hablaban con Regerman, no era plano, sino que... Hay montañas, claro. Exacto. Sí, hay abismos y todo. Yo con mis pocos años de vida ni se me había pasado por la cabeza pensar una posibilidad distinta. Mi recurso al fondo del mar era el suelo que pisaba. Regerman te dice, es un desierto. Sí, posiblemente no hay nadie viviendo. Hay faunas... No lo sé, pero desde un punto de vista geológico hay montañas. Aparte dice Cousteau, era tremendo el tema de la marca, no sé, todo, era ultraderechista, mató a su hijo, no sé qué, no sé cuál. Sí, es todo parte de la biografía. No, pero lo gracioso es que hay dos novelas que bueno, porque me parece que terminó siendo importante a nivel de lo que pasaba en la televisión y lo que había para ver, o sea, que no se podía escapar en cierto sentido, no, digamos, ¿qué otra cosa estaría dando? Habría que ver la programación de los canales y ver cuál era la alternativa, pero lo que yo sé es que en mi casa estaba puesto... Claro, pero aparte en un menú que digamos que era prácticamente tomado por, digamos, la producción norteamericana, claro. ¿no? Entonces esto es algo distinto, ¿no? Sí, capaz que también eso era un recurso más, un argumento más a favor, pero lo que sé es que en algún momento en mi casa estaba prendida la tele y estaba Cousteau y a partir de ahí enloquecí. Claro. Sí. Y también metés al final una ilustración de un iguanodón. Es un dinosaurio. De una enciclopedia de 1910. Claro. ¿Por qué? Porque ese dinosaurio se llama iguanodón, había sido reconstruido de una manera errónea. Se reconstruía de manera bípeda, y luego se descubrió que en realidad era su postura era cuadrúpeda. Entonces, la idea de ese mundo en el que había iguanodones bípedos es como un mundo alternativo. Un mundo alternativo, perfecto. Que estaban en las imágenes. Exacto. O sea, y estaban solo en los fascículos, ¿no? La idea del saber erróneo, el saber enciclopédico, historia natural errónea. Pero puede ser la historia verdadera por también, supuesto, ¿no? Digamos, claro. A mí una vez alguien me dijo, sí, porque se habla de no sé qué, de la era del fuego, no sé qué, pero si hay, o de la era del hierro, no sé qué, pero si hay materiales que se disolvieron. Sí. Porque se habla del hierro porque se mantiene, o el cobre donde hay restos, pero hay otros que se pueden haber disuelto, ¿no? ¿Quién sabe? Me decía yo, y si hubiera una época de la cerámica. Bueno, hay periodos pero me refiero antropológicos que hayan desaparecido, porque fijarse solo en los restos. Sí, o sea, tecnologías que no sobrevivieron. Digamos, claro. Sí, seguramente. No sé dónde leía que en Japón el neolítico se adelantó no sé cuántos miles de años. Ese tipo de cosas me parece muy interesante. Y bueno, y el iguanodón me hace pensar en una historia natural que desde al final es de un mundo que no fue. Claro, una especie de zoología fantástica. Como Blade Runner. Sí. Blade Runner ya está casi en nuestro presente. Sí, en el 2019, bueno, ¿no? O sea, y a ver, en 2019 se supone que hay colonias fuera del mundo donde los androides y no hay fauna prácticamente real, claro, digamos, o sea, en el mundo. Estamos a 2 años de una situación que no va a llegar. No va a llegar, no. Entonces, de algún modo, Blade Runner como 2001 o como
Hay por ahí en internet, se puede buscar un gráfico que tiene justamente los tiempos en que transcurren muchos clásicos de la ciencia ficción. Y claro, ya superamos muchos de ellos. Lo que pasa es que la ciencia ficción está hablando siempre del presente en general, bueno, de lo que está viviendo, y ahí Blade Runner, digo, parte de lo que ese mundo aglomerado. Ya era arriesgado en el año en que la hicieron pensar que iba a pasar eso en tan poco tiempo. En tan poco tiempo, sí. Esa cuestión tan neoliberal, si se quiere, un capitalismo que ellos van corriendo, por ejemplo, y tropiezan porque no hay veredas ya, ¿no? O sea, de tanta aglomeración que hay, en fin. Ramiro Sánchez, suena la música, se terminó la máquina de pensar, se terminó la semana. Gracias por estar acá. Gracias por invitarme. Gracias por. Un placer. De alguna forma fundamos una nueva tradición, los 30 de diciembre. Los 30 de diciembre. Hay un 30 de diciembre donde viene Ramiro Sánchez a hablar de su último libro, de sus últimos libros. Y de Blade Runner. Y de Blade Runner tenemos, sí, el año que viene vamos a hablar de Blade Runner seguramente, porque viene la segunda parte, por lo menos para hablar de él. Amigos, se terminó la máquina de pensar. La semana que viene empieza un nuevo año, así que no voy a ser muy original. Lo mejor para ustedes. Gracias por estar ahí, por acompañarnos. La semana que viene vamos a hacer un repaso y va a ser una semana argentina. Van a pasar todos los artistas, escritores que hayan pasado, digamos, por la máquina de pensar. Va a ser una selección, un Dream Team.